Juan es el director de recursos humanos de una compañía. Hasta ahora utilizaba Excel para gestionar los objetivos y era un caos. Resultaba imposible hacer seguimiento. Pero encontró el software de objetivos de Endalia HR, con el que gestiona objetivos a nivel corporativo, de área e individual, y todo en una misma herramienta. Ahora Juan realiza evaluaciones sistemáticas de desempeño, monitoriza los objetivos de cada empleado y relaciona su rendimiento con la retribución variable. Ha conseguido mejorar la productividad global de la organización. Una gran diferencia con respecto al Excel, ¿no? Muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo encuentro para tratar temas que nos encantan, ¿no? Temas de recursos humanos. En este momento que finaliza el año hemos pensado que sería interesante el ver cuáles son las claves para planificar un poco el año siguiente y la estrategia de recursos humanos. Mi nombre es Esmeralda Alexandre y en los últimos meses hemos compartido algunos de estos ratitos. Dirijo el área de operaciones en Endalia, que es una empresa, somos una compañía que nos dedicamos al desarrollo de software y servicios vinculados a recursos humanos. Os voy a poner un breve vídeo para aquellos que no nos conozcáis. Entrando más en detalle en el tema que nos ocupa, vamos a hablar de cuáles son los motivos que nos deberían de impulsar a tener un plan de recursos humanos en las compañías, qué pasos podemos seguir para diseñarlo, cómo vamos a hacer las mediciones y qué KPIs vamos a utilizar para poder hacer un seguimiento del plan e identificar en qué puntos tenemos ciertas fricciones y cómo podemos resolverlo. Y finalmente, cuáles son un poco los steps que podemos abordar para diseñar ese plan de recursos humanos. Por iniciar con una afirmación, a día de hoy el 73% de los profesionales de recursos humanos afirma que no cuenta con las herramientas y recursos que necesita para hacer bien su trabajo. Es decir, tenemos una situación todavía a nivel nacional en la que tenemos ciertas dificultades para disponer de los materiales que nos faciliten la gestión de un activo tan importante como son las personas en las organizaciones. Esto nos lleva al primer punto, ¿no? Y es que cuando identificamos que tenemos un problema, lo primero que deberíamos de hacer es auditar o analizar la situación en la que nos encontramos. ¿Cuáles son las ventajas de analizar esta situación? Uno es que este análisis nos va a permitir evaluar cómo se están desempeñando las personas que están colaborando con nosotros en la compañía. De qué manera podemos hacer que esa aportación sea más eficiente, de forma que también esto lo podamos aunar con otros temas que vamos hablando en otras ocasiones, de objetivos OKR, de cómo podemos descender estrategia y que transfiera por capilaridad a todas las unidades e individuos de la organización. Otro es orientar las áreas de recursos humanos con el objeto de tener los mejores resultados, implementar las mejores políticas de manera que estén absolutamente alineadas con la cultura de la organización. Identificar responsables que nos van a facilitar asumir esas líneas estratégicas, cotejarlo con los equipos que tenemos y hacer que podamos llegar a tener consecuciones de objetivos favorables. Y otra de las cuestiones es que también nos permite estas auditorías que debemos hacer de recursos humanos, nos permiten obtener un feedback de las personas que conforman la compañía, de forma que tengamos de primera mano
esos inputs de los equipos que están trabajando en el día a día y que puede ser que tengan muchas veces situaciones, dificultades que no tienen por qué ser muy obvias para la dirección de recursos humanos. Los beneficios de la digitalización en recursos humanos son clave. En nuestra experiencia en organizaciones, al final aterrizamos en organizaciones donde en muchos de los casos vienen de una gestión semimanual de procesos, donde tienen muchas veces muchos modelos implementados, pero la dificultad se la encuentran a la hora de desplegarlos en los colectivos, sobre todo cuando los números de las compañías empiezan a subir a nivel de empleados. Y por otro lado, favorece la innovación. Las compañías, en el momento en el que se posicionan como compañías innovadoras, actuales, la modernidad está asociada a la digitalización. Impulsa una cultura mucho más tecnológica de las organizaciones, que es una cultura que ya no solamente llega a recursos humanos, sino que está inmersa en todos los departamentos, en todas las áreas. Es decir, desde marketing o ventas con los CRMs, los equipos de finanzas con los sistemas de gestión financiera. La digitalización forma parte de nuestros procesos y es importante que seamos capaces de adecuarla para que sea un facilitador de nuestro día a día. Algunas de las problemáticas que nos trasladan los equipos de recursos humanos, y os hemos puesto algunas frases que hemos rescatado de conversaciones, y que están alineadas a lo que veníamos hablando, que las tareas administrativas ocupan un porcentaje muy alto de su día a día, que el Excel, ahora que vamos a una época de vacaciones, de Navidad, el Excel de vacaciones acaba siendo un caos. Organizaciones donde registran todos los equipos en un Excel en el momento en el que están de vacaciones y al final nadie sabe quién está de vacaciones en qué momento, pues esto suele ser algo tedioso que sucede en muchas empresas, porque al final, ¿qué políticas debemos de tratar? Hemos comentado algunas, desde las partes de selección de recruiting, todos los temas de onboarding y outboarding para tener claro todo lo que es el ciclo de la persona vinculada a la compañía. Igual que hablamos del ciclo de ventas, de todo lo que tiene que ver con nuestro cliente potencial, lo mismo enfocamos desde recursos humanos para todos aquellos aspectos que tienen que ver con nuestro cliente interno. Temas de política salarial, temas de evolución, de performance, de cómo contribuyen al desempeño, con su desempeño individual a los objetivos de la compañía, los temas de formación y todo esto al final lo que hace es de alguna forma modelar la cultura corporativa y el clima laboral que vamos a generar. Todas estas políticas, es decir, organizaciones con políticas muy restrictivas, al final generan una determinada cultura. Organizaciones con políticas muy flexibles generan otra determinada cultura y habrá que tener en cuenta pues, el contexto, habrá que tener en cuenta la densidad de talento que tengamos dentro de la organización, pero todo esto y todas estas variables van a conformar el tipo de organización que queremos ser o en la que nos queremos convertir, porque muchas veces todo esto forma también parte de un proceso de transformación de cultura, ¿no? Entonces, ¿qué pasos debemos seguir? Es importante determinar el alcance de la auditoría que vamos a hacer. Hay ocasiones en las que podemos tener identificado que no tiene que ser una auditoría global, sino que tenemos que focalizarnos en temas específicos, en áreas específicas dentro de recursos humanos, que ya es amplio. Hay que establecer las preguntas que vamos a hacernos para analizar esa situación. Es importante posteriormente fijar los objetivos que queremos conseguir. Una vez que hemos resuelto las grandes cuestiones que queremos conseguir, cuál es el objetivo que tenemos, hay que recoger la información para poder asegurarnos que vamos a poder abordarlo desde todas las perspectivas y con toda la información encima de la mesa y por último elaborar un informe con los resultados. Es importante que la podamos medir. Una vez que comparemos los resultados con los objetivos, veremos el éxito, ¿no? o la necesidad de mejora de nuestra política con el objetivo de crear ese plan de acción. Tenemos que empezar a partir de este momento a ejecutar un plan. Debemos de hacer un plan con un seguimiento. Tenemos que testar que la evolución es coherente con los objetivos que nos hemos marcado. Hay que mantener estos datos siempre actualizados, es decir, tenemos que hacer un seguimiento exhaustivo para asegurar que posteriormente la medición final que podamos hacer de cómo ha evolucionado ese plan que teníamos en el primer año, por ejemplo, cómo ha evolucionado, cuáles son los resultados que hemos obtenido. Esto nos permite identificar las nuevas cuestiones que debemos de resolver con el objeto de seguir mejorando y de mantenerlo vivo. Habrá momentos en los que el plan finalizará, tendremos un plan de política salarial y en el momento en el que la implementamos, de que está aceptada por los usuarios y de que empieza a rodar,
podremos dejarlo estable hasta que periódicamente vayamos midiendo cómo está evolucionando esa política salarial que hayamos definido. Y es posible que en el futuro se determine que debemos de volver a plantearnos evolución de política debido a que el contexto, tanto social como empresarial, cambia, y esto hace que tengamos que estar siempre con un ojo puesto ya no solamente en la ejecución, sino también en la implementación a futuro, ¿no? Porque las situaciones cambian, los usuarios cambian. Al final es un equilibrio que debemos de tener, que alinea tanto la parte de negocio, de estrategia, de cultura de la compañía, como todas aquellas buenas prácticas que ejecutemos a través de las políticas y que podamos desplegar mediante procesos de digitalización de todos estos ámbitos de recursos humanos en los que estamos trabajando. Es importante, ¿no? Hemos hablado de la importancia de medir y cómo hacerlo, entonces vamos a ver qué KPIs podemos utilizar. Los que nos sigáis desde hace algo más de tiempo, en algunas ocasiones hemos compartido con vosotros unas plantillas para auditar vuestra situación de recursos humanos. Vamos a profundizar un poco en estas metodologías. Es importante que identifiquemos, aquí hemos puesto algunos ámbitos de recursos humanos, identificar si tenemos algo que auditar o tenemos una situación benévola, si tenemos algún reto que cumplir o no. Esto nos lleva a ver el detalle, que vamos a trasladar algo de detalle en algunos ámbitos. Por ejemplo, en organización y personas. Es natural que nos tengamos que hacer algunas de las preguntas. Os hemos puesto algún ejemplo también para abriros un poco la mente y que puedan resonar en vuestra cabeza aquellas preguntas que están súper alineadas con vuestro negocio, ¿no? Que seguro que se os ocurren no 4, sino muchas más. Entonces, a nivel de organización y personas, de todo lo que tiene que ver con las personas, sus estructuras organizativas, sus dependencias jerárquicas y funcionales. Es importante decir, ¿existen manuales de procedimientos para los diferentes procesos que los empleados realizan? Es decir, ¿le facilitamos a las personas el que sepan cómo operar dentro de nuestra compañía? O, por el contrario, cuando alguien llega, no sabe dónde recurrir cuando tiene que entender cómo puedo solicitar una vacación o a quién, o cómo puedo acceder a un sistema al que creo que debo de acceder y no tengo acceso. ¿Están definidos esos procesos que cada puesto debe realizar? Es decir, ¿está claro cómo opera el equipo de tecnología cuando hay una petición a sistemas de que hay un problema en la Wi-Fi, por ejemplo? ¿Está definido ese proceso? ¿Todos tienen claro cómo hay a quién solicitarlo? Hay un programa de talleres motivacionales y en este caso hemos identificado que podemos tener algunos equipos con necesidad de afrontar retos que les estén afectando a la motivación dentro de la compañía. Tenemos actualizados los expedientes de las personas, es decir, si yo como empleado quiero acceder a mi contrato, ¿puedo acceder o tengo que solicitarlo? ¿Cuál es el proceso? ¿No? Todas estas preguntas, disculpad, nos van a ayudar a identificar qué aspectos debemos de profundizar. Vamos a entrar en otros. En gestión del tiempo, tenemos un sistema que nos permita cumplir la legislación vigente respecto al registro horario. Está adaptado a las opciones de teletrabajo en caso de que nosotros dispongamos. Esto ha sido algo que ha sucedido en muchas organizaciones. Tenían el registro de jornada, pero en el momento en el que se empieza a incrementar las disponibilidades del teletrabajo, la flexibilidad horaria, en algunos casos las organizaciones no tienen facilidad para medir estas diferencias o para solicitar simplemente el teletrabajo. ¿Cómo? ¿A quién? ¿En qué porcentaje? ¿Yo puedo teletrabajar todos los días o tengo un porcentaje? ¿Esto va por equipos o lo podemos hacer todos? Este tipo de cuestiones es importante saberlo. Otras preguntas serían, ¿existe un sistema de petición y validación de vacaciones? ¿Podemos consultar las vacaciones? Ahora que llega Navidad, ¿podemos tener conocimiento de qué equipos están disponibles y en qué medida? Son cuestiones importantes que nos van a ayudar luego a profundizar en ese plan que tengamos de recursos humanos. Otro ejemplo, en viajes y gastos. Tenemos una plataforma, viajes y gastos, el eterno tema tedioso del registro de tickets cuando tenemos colectivos que viajan mucho, ¿no? Podemos consultar el seguimiento, es decir, yo cuando he hecho un registro de las liquidaciones, yo puedo consultar en qué momento están, si las tengo liquidadas, si no, si está pendiente, si ya lo sabe la persona que me las tiene que liquidar y entonces posteriormente en breves días yo lo voy a tener resuelto. Hay tipologías o conceptos de viajes o gastos, es decir, tenemos diferentes tipologías que podamos solicitar. Está directamente relacionado con la nómina
la liquidación o va aparte? Esas cuestiones que debemos de preguntarnos para dar cabida a las dudas que pueden surgir dentro de los equipos. En compensación, tenemos una plataforma para que los empleados, tenemos un acceso a la información salarial anualizada de nuestros empleados. La gente sabe, si le preguntamos a los equipos, si alguien le pregunta cuánto cobras al año, ¿saben dar esa respuesta? Está relacionada esta compensación con el desempeño individual, es decir, desarrollamos matrices de mérito para poder asegurar que tenemos un nivel en el que estamos retribuyendo en mayor medida a las personas que de forma mayor contribuyen al desarrollo de esta compañía. Podemos gestionar el proceso de retribución variable con resultados de objetivos o al final acaba siendo algo aleatorio. Tenemos la posibilidad de consultar la evolución salarial que he tenido dentro de la compañía en los últimos años. Tenemos informados a los empleados de sus beneficios, en el caso de que sea algo que lo estemos apoyando extraordinariamente desde la organización, todo lo que es la disposición de beneficios, lo estamos trasladando también de una forma óptima para que el empleado lo valore en su medida, para que no tengamos esa sensación de, al final también es una parte de la retribución, ¿no? Y es importante ponerlo en valor. Otros aspectos como por ejemplo la nómina. Tenemos las nóminas a tiempo todos los meses, hay una frecuencia muy estable de pago de nómina, tenemos un servicio de nómina que nos permita minimizar tareas administrativas. Al final, en las organizaciones, los equipos de nómina tienen la sensación de que cuando todo transcurre favorablemente no sucede nada, pero en el momento en el que hay un fallo en la nómina es un ámbito súper sensible, ¿no? Ahora, al cierre del año, las actualizaciones de IRPF son temas que generan mucha fricción entre los equipos, sobre todo de nómina vinculados a recursos humanos y el resto de la compañía. El asegurar que esto es algo que lo tenemos controlado y que no nos va a generar estas inestabilidades en la relación es también favorable y es algo que debemos en algún momento preguntarnos. Otros temas importantes como objetivos. Tenemos un sistema de desglose de objetivos que vayan desde lo más estratégico a lo más específico en los equipos, una definición de OKRs que ya hemos hablado una vez. Informamos a todos los empleados de las diferentes evaluaciones que se llevan a cabo, favorecemos una autoevaluación de objetivos, el empleado se los asigna de forma autónoma, hay un plan individual de objetivos que nos permita asegurar la evolución de nuestros equipos. Todas estas preguntas es importante que las vayamos definiendo y que las vayamos respondiendo, de manera que también cuando vayamos haciendo en el futuro las evaluaciones del plan, esto también nos va a permitir asegurar que esas respuestas que en un principio dábamos, que quizá no estaban tan alineadas con la política o con lo que queríamos hacer, las vamos resolviendo de una manera diferente conforme vamos evolucionando en nuestros planes. Otro ámbito, competencias, que también se trabaja mucho en las organizaciones, tanto en modelos evaluador-evaluador como en modelos 360, que nos permiten tener visiones mucho más globales. Tenemos establecidos los perfiles, es decir, tenemos una diferenciación entre perfiles, pues por ejemplo, que tienen equipo a su cargo y que tienen que tener al final habilidades y competencias vinculadas al liderazgo, y otros equipos que quizá por su especialización no tienen que llevar equipo a cargo, pero que tienen que tener ámbitos vinculados a conocimientos, no más a hard skills, que tengan un peso importante. Tenemos planes de desarrollo vinculados a las personas y a los puestos. Tenemos una distribución de mapas de roles e itinerarios que nos favorezcan el movimiento interno. Todas estas cuestiones, algunas son las que veis en pantalla y otras son otras que pueden ir surgiendo y que seguro que a vosotros os están saltando cientos de ellas a la cabeza, son las que debemos de plasmar a la hora de empezar a abordar nuestro plan de recursos humanos. Y ahora entramos en el modo en el que diseñaremos. Al final tenemos que tener objetivos generales, que serán aquellos que cumplan el abordaje de los retos que hemos determinado en nuestra asesoría previa, y luego el plan, que lo que nos va a decir es cómo lo vamos a conseguir, es decir, el detalle de las acciones que vamos a desarrollar con el objetivo de conseguir esos retos que nos hemos planteado. Os hemos tratado de plasmar aquí cuál sería la metodología global de vuestro plan, desde la auditoría, la definición, la ejecución y el análisis. Estableciendo las cuestiones que necesitamos resolver en la auditoría, que es un poco lo que hemos estado viendo, determinamos los retos y establecemos esas respuestas, ¿no? Dependiendo de esas respuestas que hemos dado tendremos unos retos. Si hemos identificado que no tenemos una distribución de las estructuras salariales, pues nuestro reto será seguramente asegurar que todas las personas
tener una asignación correcta de estructura salarial, que tenemos el histórico de las estructuras salariales, o por lo menos lo podremos gestionar en el futuro, y que tenemos el modo en el que lo vamos a desplegar a los usuarios. Esos serían como nuestros grandes retos, teniendo en cuenta las respuestas que hemos dado. Luego veremos algún ejemplo más. Pasaríamos a la parte de definición, creando esos objetivos que alinearíamos con los retos que hemos identificado de las preguntas y estableciendo el plan, diciendo cómo lo voy a abordar, quién lo va a abordar, en qué momento, con qué herramientas va a contar, y estableciendo esos periodos temporales que nos van a permitir ir asegurando que el plan se ejecuta en tiempo. Llegamos a la realidad, a la puesta en marcha del plan, el empezar a rodar e ir haciendo mediciones consecutivas en ese seguimiento, de manera que podamos identificar en los estadios más tempranos posibles desviaciones o posibles cambios. Posible que cambie la circunstancia y esto nos exija hacer un cambio del plan. Debemos de estar capacitados y tener las herramientas necesarias para aportar esa flexibilidad al plan de recursos humanos que el contexto, tanto social como económico, nos va a exigir, porque al final estamos en un espacio que las situaciones, ya sabéis todo lo que tiene que ver con los contextos VUCA, que cambian de una manera muy rápida en momentos muy ágiles, ¿no? Y de una manera muy drástica, y sobre todo en según qué sectores que están mucho más en situaciones más vulnerables a los cambios que puedan sucederse en su contexto. Y por último, evaluar. Comparamos los resultados, hacemos un análisis del plan. Y esto es lo que nos va a repercutir es en poder volver a iniciar, porque al final va a ser un proceso cíclico que hagamos dentro de los equipos de recursos humanos, el volver a iniciar con aquellos resultados que hemos obtenido, volver a hacer un análisis de cuáles son nuestras necesidades, de manera que podamos dar continuidad al plan y abordarlo de forma recurrente. Aquí tenemos un ejemplo, es decir, en auditoría, por ejemplo, nos podríamos haber marcado la pregunta de si los responsables de cada equipo tienen un único calendario de vacaciones de sus trabajadores, para poder asegurar qué equipos ahora en Navidad van a estar disponibles y qué equipos están de vacaciones. Si la respuesta ha sido no, como veíamos en los cuestionarios, deberemos establecer un reto. ¿Cuál es nuestro reto? Implantar un sistema con un calendario global en el que podamos consultar las vacaciones de los equipos de forma autónoma y no tengamos que estar haciendo peticiones a terceros de ficheros que a veces no sabemos si es la última versión o contempla toda la información. ¿Cuál es el objetivo? Conseguir una mejor gestión y planificación de las vacaciones. Esto nos repercutirá en eficiencia en los equipos. Tenemos que establecer nuestro plan, buscar una herramienta que nos permita gestionar las vacaciones y ausencias de una forma eficaz, que permita desplegarlo, que permita que cada usuario haga un registro, que permita hacer un proceso de validación y que nos favorezca luego, una vez que esas vacaciones y ausencias están aprobadas, hacer una consulta para saber por equipos qué personas están disponibles. La ejecución, ponemos diferentes etapas de esa ejecución. Hay que buscar un software, hay que comparar proveedores, hay que hacer un proceso de implantación una vez que haya sido seleccionado y hay que poner en marcha y desplegar esa herramienta. Seguimiento. Hay que comprobar que cada una de estas fases de ejecución del plan se va realizando en tiempo y forma y que no nos dilatamos en ninguna de ellas, y posteriormente asegurar, una vez que hayamos realizado el despliegue, que el reto que nos propusimos con el objetivo que hayamos identificado lo estamos cumpliendo. Esto nos permitirá en el siguiente periodo volver a comparar si esta gestión de vacaciones está resultando más efectiva. Si tenemos algún gap donde no estamos consiguiendo esa eficiencia que nos habíamos planteado, será el momento de volverlo a auditar para asegurar que volvemos a incluirlo en el plan siguiente. Seguro que ahora se os están ocurriendo un montón de ideas para cuestiones que tenéis. Pues en esto tendría que hacer un plan o en aquello otro. ¿Cuáles son las características de un buen plan? Partir de un análisis global, es decir, tenemos que tener muy claro aquellos aspectos en los que estamos muy bien posicionados internamente y los tenemos muy resueltos, y aquellos en los que no tanto y tenemos mucho margen de mejora. Tener un análisis global nos permitirá estar seguros de que estamos analizando todas las opciones. Hay que tener en cuenta las necesidades de la empresa, tanto pasadas, presentes como futuras, es decir, analizarnos en el contexto para entender también de dónde venimos y a dónde queremos ir, y eso nos permitirá establecer cuál es el presente. Tener en cuenta las necesidades de las personas. Al final, recursos humanos, por lo que vela, es por conseguir la estrategia de la compañía mediante el recurso que tiene humano. Hay que mantener actualizada la información del plan para asegurar que este plan está siendo seguido y está siendo auditado en tiempo y forma durante el proceso. Y finalmente, asegurar que esto es vivo. Y una vez que finalicemos y analicemos resultados, lo que debemos hacer es darle continuidad con objeto de que podamos ir evolucionando en aquellas cuestiones que probablemente haya muchas de ellas que no se podrán abordar en un año y que necesitaremos periodos mayores, pero podemos también fasearlo dentro de nuestro plan para asegurar que lo cumplimos.
Cuando analizamos este tipo de cuestiones y nos lo llevamos a la digitalización, aquí lo que queríamos es daros un poco una visión de qué nos podemos encontrar en el mercado, ¿no? O sea, para que tengáis también un mapa de orientación. Al final hay 4 grandes conceptos que nos pueden diferenciar los medios que nos van a favorecer la digitalización, que serían el alcance, el tipo, la modalidad y el tipo de servicio. A nivel de alcance tenéis que tener claro que tendremos sistemas que nos favorecerán el gestionar todo lo que tiene que ver con la parte de Human Capital, con la parte de recursos humanos más soft. Hay otros que tienen una gestión de la parte más administrativa de la gestión de recursos humanos, que sería la parte de nómina, administración de personal y nómina. Y luego tenemos otros softwares que lo que hacen es, en tecnología propia, aunar estos 2 ámbitos. Y entre medios, o sea, entre los que están aislados, que están especializados y los que lo tienen todo conjunto de forma integrada en el mismo desarrollo, tendremos algunos que lo que hacen son integraciones entre sistemas diferentes. Al final tendremos softwares específicos, podemos tener softwares específicos que tengo un software para la gestión de selección, tengo un software para la gestión de prevención de riesgos, tenemos softwares para la gestión de formación, tenemos plataformas LMS para todo lo que tiene que ver con contenido y learning. Tenemos muchas plataformas especializadas en el mercado y luego tenemos también plataformas que lo que dan son soluciones globales, que intentan que dentro de un mismo sistema podamos abordar diferentes ámbitos de una misma área de la compañía. Tenemos distintas modalidades. El mercado tiende a modalidades SaaS, las modalidades on-premise son modalidades que están empezando a estar en desuso y todo aboga a modalidades con un software como un servicio, un software as a service. Y luego tenemos diferentes soluciones donde nos facilitan tener servicios añadidos, es decir, que también operan desde el proveedor con la plataforma que comercializan, y otros en los que no, en los que simplemente lo ofrecen al cliente para que él sea el que opere con la plataforma. Estos serían un poco los grandes bloques que deberéis analizar a la hora de comparar también sistemas y que esto os permita tomar decisiones más adecuadas. ¿Qué pasos seguir para elegir un software? Que tenemos con aquellos de vosotros con los que vamos conversando a través de una forma más recurrente, compartimos hace unos meses un poco unos cuestionarios que nos permitían un poco cotejar, ¿no? Cuando estábamos haciendo los análisis o los procesos de prospección para abordar una implementación, ¿no? Y para abordar la digitalización. Es importante para esto que conozcamos las necesidades del negocio, que hagamos un análisis para identificar la tipología de la solución que necesitamos. Todas las soluciones no son válidas para todas las compañías y tenemos que intentar buscar cuál es la que más se adapta a nuestro modo de trabajar o a lo que queremos hacer en el futuro. Tenemos que pensar siempre en la autogestión, es decir, todo lo que limite la autogestión nos va a limitar en el futuro y eso es algo que debemos tener en cuenta. Es importante ser conscientes del tamaño, es decir, hay soluciones muy potentes pero que están orientadas a empresas muy grandes, hay soluciones mucho más chiquitinas que están orientadas a empresas más pequeñas y luego hay soluciones que están orientadas a organizaciones intermedias. Tenemos que tener muy claro, una organización pequeñita con una solución de una empresa muy grande no tiene sentido y viceversa tampoco. Tenemos que intentar ajustarnos para que sea una solución que nos pueda aportar lo que en ese momento necesitamos y que podamos evolucionar, ¿no? En el futuro. Hay que tener en cuenta también a día de hoy, y es muy importante, y además por el tipo de datos que trabajamos dentro de recursos humanos, la seguridad de la información y dónde se almacena esa información para asegurar y garantizar la confidencialidad y el cumplimiento de la legislación. Y luego hay que pasar a la acción y hay que analizar cada una de las funcionalidades que debe cubrir el software para que para nosotros tenga sentido. Hay que hacer una comparativa, es decir, es importantísimo en ese proceso de prospección comparar las diferentes opciones e intentar ser lo más analíticos posible para comparar entre iguales, entre cuestiones que sean comparables. Y luego hay que elegir el que más se adapte a las necesidades, cotejando un poco todas las variables que para nosotros sean importantes, ¿no? Porque a veces puede ser que tengamos 2, pero hay una variable de coste que debamos tener en cuenta. Y en otros proyectos es posible que la variable de coste no esté presente. Entonces tendremos que tener en cuenta un poco todas nuestras variables para ser capaces de tomar la mejor decisión. Y por último, para que un poco nos conozcáis y veáis un resumen de cuestiones que podemos abordar, os vamos a poner un breve vídeo antes de pasar a
la sección de preguntas para que podáis compartir con nosotros pues, un poco vuestras ideas. ¿Buscas automatizar los procesos de recursos humanos? En Dalia, el software con el que puedes gestionar tu modelo de recursos humanos a través de una plataforma adaptada a las necesidades de tu organización. Una solución con múltiples opciones que te ayudará en el día a día. En la página inicial encontrarás un conjunto de accesos directos a los contenidos destacados de la plataforma. Para empezar, en el menú de la izquierda verás todos los bloques de este espacio. Una cultura sustentada en las personas. En Organización y Personas, favorecemos tu autogestión. Toda la organización y tus datos a un golpe de clic. Visualizarás tus datos personales y profesionales, pudiendo editarlos. En Mi Currículum podrás mantener actualizada tu formación, experiencia profesional, referencias y tu nivel de idiomas. Además, podrás acceder al directorio de personas, donde encontrarás la información de contacto de toda la organización. También tendrás acceso a la estructura organizativa. Un proceso de gestión del cambio apoyado en la formación y en nuevas formas de trabajo. Sabemos que el aprendizaje continuo es clave para tu crecimiento personal y profesional. Así podrás seguir desarrollando las competencias necesarias para tu puesto de trabajo. Por ello, a través del módulo de formación, podrás gestionar tu ciclo formativo completo. Tendrás la oportunidad de solicitar distintas actividades de formación. También podrás consultar el estado de tus solicitudes, realizar la inscripción en ediciones y ver tu plan formativo. Incluso podrás valorar la formación recibida y su adecuación a tu puesto de trabajo. El liderazgo como consecuencia del nuevo modelo de gestión de personas. En Dirección por Objetivos, impulsamos tu avance profesional. Define metas y alcanza objetivos. Accede a los procesos de evaluación. Observa tus avances y los de tus colaboradores. En Desarrollo, podrás realizar una propuesta con tus expectativas profesionales y establecer un plan de desarrollo. Un nuevo modelo con la mirada puesta en tu futuro. Selección. Queremos promover tu crecimiento y evolución en tu organización de manera sencilla y accesible. Busca, filtra e inscríbete a las vacantes internas que te interesen. Si eres manager, podrás realizar el seguimiento de las solicitudes a las vacantes. En compensación, accede a toda tu información salarial de forma directa y detallada. Gestiona la retribución variable de tu equipo de colaboradores y realiza su proceso de revisión salarial. Verás todo el contenido de una manera clara e intuitiva. Un software modular adaptado a las necesidades de tu organización, con el acompañamiento de expertos en tecnología y en la gestión de talento y personas. Gracias a esta plataforma podrás automatizar todos los procesos de recursos humanos, haciéndolos más sencillos y eficientes. Favoreceremos tu autogestión. Facilitaremos el acceso transparente a toda la información e impulsaremos tu desarrollo profesional. Bienvenido al nuevo modelo de gestión de las personas. Bienvenido a tu nueva plataforma digital de recursos humanos. Así que no me queda más que agradeceros vuestra presencia aquí. Es un placer compartir con vosotros estos ratitos y charlar sobre temas de recursos humanos que nos resultan interesantes a todos. Así que os deseo una feliz Navidad, que disfrutéis de este periodo que viene ahora por delante y que en las organizaciones también nos genera retos, ¿no? Porque el cierre y la apertura del año siempre son momentos de mucho trabajo. Así que os deseo lo mejor y espero volvernos a ver en este foro al año que viene. Un saludo a todos. Adiós.